Que era un algoritmo de lectura de mapeo más eficiente, que era capaz de relacionar y alinear millones de fragmentos de secuencias, que era justamente lo que queríamos nosotros. La idea era tener un edificio que estaba desfragmentado, elementos verticales por un sitio, los elementos sustentantes por otro, luego los elementos de oficinas totalmente libres, sin ningún pilar, sin nada, que estuviese libre, que fuese colgado de esos elementos verticales de comunicación, y luego un gran sombrero que íbamos a tener encima, que era el que nos iba a proteger. Esta es la planta baja, con los elementos verticales y los elementos de comunicación, de instalaciones, y que vamos a tener necesidades de escaleras, que veis en la astronométrica cómo van creciendo los 5 núcleos. Y cada una de las plantas, como apoyándose en esos elementos verticales de comunicación, van creciendo hacia arriba, creando, a la vez que se van moviendo, van creando terrazas. Y no solo tengo en la zona inferior tengo elementos estanciales, sino en cada una de las plantas, para hacer más una oficina tipo jardín, una oficina donde sea más agradable el estar ahí horas y horas, porque no olvidemos que las oficinas es el lugar de trabajo, que es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, por lo menos de lunes a viernes e incluso sábados. Esta sería la tercera planta, la cuarta planta. Son siempre divisibles, para que se puedan dividir en 2, 3 oficinas, se puedan ser alquilables de forma independiente. Y la última planta, y como veis ya aparece el sombrero protector que vamos a tener arriba. Esto ya es solo de un módulo. Para ello vamos a comprobar si realmente esas sombras de ese elemento protector merece la pena, porque si no, ¿para qué vamos a crear un sombrero? ¿Sí? Sin él vamos a tener las mismas características. Vemos las sombras que tenemos durante el año, pero vamos a comprobar las radiaciones que vamos a tener, con sombrero y sin sombrero. Y eso es lo que hacemos, ver las radiaciones de cada una de las fachadas de los edificios, qué ocurre cuando no tienen sombrero, qué ocurre cuando no tienen sombrero. Y como vemos, efectivamente, las del lado derecho están totalmente azules, o alguna está como un rojo oscuro granate, y el resto está amarillo, naranja, ¿vale? Donde recibe una radiación importante. Radiación que luego ese calor lo va a transmitir hacia el interior de la edificación. Hacemos el estudio seccionando en vertical cada una de las estancias que tenemos en el edificio, y vamos comprobando lo mismo. ¿Cuáles son las zonas rojas? ¿Cuáles son las zonas azules? De forma que cuando nos digan que es muy costosa la cubierta, decirle, será muy costosa, pero mira lo que vas a ahorrar en un futuro en aire acondicionado. Esta es la visión del edificio con la cubierta. La cubierta tiene algunos huecos para dejar pasar la luz, para que no sea totalmente sombrío las zonas inferiores, y lo va dejando de forma estratégica y estudiada, por supuesto. Esta sería una sección. Aquí vemos cómo se puede utilizar cada una de las cubiertas, pueden ser utilizables en cada uno de los puntos de las plantas. Siempre nos gusta poner una visión nocturna, porque creemos que el edificio no solo se ve por el día, sino también se ve por la noche. Y bueno, aquí hay un pequeño vídeo donde se entiende cómo es toda verticalmente el edificio. Bien, ya pasar. Bien, estos dos proyectos que os he contado simplemente son anteproyectos, no son proyectos básicos ni proyectos de ejecución, son simplemente proyectos en los que se están pensando. La siguiente parte
vamos a ver otro punto de los que hablábamos de criterios de sostenibilidad, porque solo hemos visto el criterio energético, que es el primero que hemos aplicado, y como veis lo hemos aplicado desde el germen, desde el nacimiento del edificio. No lo he aplicado después, cuando ya se me ha ocurrido decir, ay, pues voy a ver si puedo conseguir el sello LEED y a ver cuál de esas categorías quiero conseguir. No, antes de todo eso tengo que estar pensándolo. Los siguientes son los criterios constructivos. Primero, en acabados, la parte de simplificar los acabados. Hay muchísimos acabados que son muy nobles. El hormigón se puede dejar visto, no hay que por qué ponerle capas y capas encima de acabados porque nos gusten más o algo así. Es decir, hay que buscar la nobleza de los materiales y también, a lo mejor, en algunos casos, educar un poquito para que simplemente sea necesario pintar. Cuanto menos capas pongamos, menos materiales utilicemos, menos recursos estaremos utilizando. Luego, como mucho, pintar, ¿vale? No añadir capas sobre capas. La siguiente parte es reciclar. ¿Por qué no vamos a edificios donde se han demolido y buscamos la parte de reciclaje? Bueno, yo ya sé que aquí en Paraguay se recicla casi todo, incluso para hacer las soleras recicláis, cosa que en España, por ejemplo, no se hace. Se tira todo un vertedero y luego se vuelve a comprar otra vez piedra. Luego, lo importante de aquí es que los materiales no son viejos, son antiguos y se pueden volver a reutilizar. Luego vamos a buscar materiales de derribo. Y, por último, las ecoetiquetas. ¿Vale? Tener un control de dónde proceden esos materiales, por lo menos preocuparnos de ello y saber que si proceden, por ejemplo, de un bosque que no está controlado, pues no comprar esa madera, comprar otro tipo de madera. Vamos a intentar ver de dónde se ha sacado. Este proyecto está en Colombia, es un proyecto muy pequeñito, de una vivienda. De hecho, ves que es muy sencilla, tiene la parte de la planta baja, tiene un elemento, es que esto no tiene marcador, ¿no? ¿Tiene marcador? Sí. Vale, la planta baja tiene este elemento que es un elemento invernadero. Estamos en Colombia, pero en la parte alta donde ahora veremos que el clima, de todo el año lo que necesito es calentar, tengo frío. Entonces voy a tener que, y por eso se colocó un invernadero para ser elemento captador de toda esa calor que va a necesitar durante todo el año. Luego tenemos el salón, una cocina y en la parte superior tenemos 2 dormitorios. Luego veis una vivienda muy sencilla. Estas son imágenes, esta se metió en el Revit para luego poder posteriormente meterla en Vasari. Entonces por eso se modeló en el Revit. Es muy sencilla. Veis que tiene como singularidades este tipo de ventanas y es porque el sol es muy vertical y como necesito captar, tenía que crear unas ventanas que no fuesen verticales porque si no, no me entraba el sol. De forma que el invernadero, yo ya sé que por los laterales voy a captar muy poco sol, donde el sol lo voy a captar en la parte vertical, igual que estas ventanas que he tenido que sobresalir y los elementos captadores es el suelo de esas ventanas. Luego esas ventanas que en principio, por ejemplo aquí en Paraguay en Asunción jamás las colocaría, en otros sitios las voy a colocar. Pero quizás me gusten mucho y quiera colocarlas aquí, pero no me sirve de nada, ¿vale? O sea que hay que pensar que muchas veces los gustos nuestros tienen que ver con el lugar y donde estoy proyectando. Bueno, aquí tengo una imagen trasera. Aquí veréis que aquí intentábamos colocar otro invernadero que luego quitamos porque vimos que no servía para nada, justamente porque estaba totalmente vertical y porque ya era por la tarde y lo que se calentaba era inferior al coste que nos suponía tener ese ventanal. Esta es otra visión. Bien, pues estudiamos como siempre. El primer paso es estudiar el clima, conocer con quién nos vamos a enfrentar, conocer cuáles son sus temperaturas, humedades, los vientos, etcétera, radiaciones directas, indirectas, la pluviometría, etcétera. Y vamos sacando unos valores que son los que escribimos aquí. Voy un poco rápido porque como solo tengo 50 minutos, ¿vale? En el estudio del clima vemos cuál es la mejor orientación para ver cómo tenemos que colocar esa fachada con las necesidades que tenemos. Como hemos dicho que tenemos un clima donde necesitamos durante todo el año, necesitamos calentar, necesitaré buscar donde la radiación sea la más horizontal posible. Incluso aunque me diga el ordenador que aquí tengo una época de calor, pero también
ya que una época de frío, pero esa época de calor, época de frío, la diferencia de grados es 1 o 2 nada más. Luego yo necesito siempre calor en esta zona de Colombia. Estudio los vientos, pero ¿los vientos para qué? En este caso no para ventilar, sino para protegerme de ellos, para que no enfríen mi edificio más de lo debido. Y o sea, que no lo enfríen del calor que yo he podido coger. Estudio las estrategias y lo que pueda ahorrar, y lo que pueda ahorrar llevo a un 40%. En este caso, cuando yo haga mi estudio LEED, si yo he hecho todo lo que tenía que hacer, es lo máximo que puedo conseguir. En otros climas que son más benignos o son más favorables, puedo llegar incluso al 70%. Estudio las sombras para ver si me compensa colocar ese invernadero en la posición que la he colocado, es a donde me entra el sol, y lo estudio en abril a las 6:45 y cuándo voy a dejar de acumular en ese invernadero. Y eso lo hago con todo el año, para ver la cantidad de horas que voy a tener sol. Porque si no, estará mal colocado el invernadero y tendré que cambiarlo de posición o de dimensión, etc. Estudio la radiación que tengo en cada fachada. Y este gráfico no es tan bonito como pueden ser los otros que son de 3D, pero sin embargo es muy explicativo porque me dice dónde tengo ganancias, dónde tengo pérdidas y dónde tengo que actuar sobre mi edificio. Aquí me está diciendo que yo las pérdidas las tengo en la envolvente. Luego tendré que solucionar mi tema de envolvente. Es muy importante mirar los valores que tengo en este lado, porque el programa lo va ajustando la escala dependiendo de... va ajustando la escala a los valores. Luego, muchas veces vemos la misma cantidad de rojo, pero aquí me aparece 20.000 y no 4.000, ¿vale? Entonces, hay que mirar cuáles son los valores que tenemos de escala. Y en la parte superior de ganancias tengo la radiación solar y también tengo las ganancias que voy a tener internas de sol-aire. Voy estudiando y en este caso mirábamos porque propusimos utilizar un material natural como aislamiento, que era la guata de celulosa. En principio lo utilizábamos porque es un material que tiene en inglés se llama el Thermal-Lag, en España lo llamamos... ya no me acuerdo ahora. Es la cantidad de tiempo que ese material es capaz de aguantar el calor. Y la guata de celulosa es capaz de aguantarlo 8 y 10 horas. Luego el calor que yo voy a ir acumulando con ese invernadero, esa envolvente que esté cubierta con la guata de celulosa me va a aguantar ese calor de 8 a 10 horas. Luego ese tiempo me lo va a estar expulsando lentamente hacia mi casa, ese calor. Y luego también, por su material natural, me puede controlar la humedad, no dejando que mi espacio esté con exceso de humedad o con exceso de... o con más sequedad. Me puede controlar esa humedad, que era algo que me interesaba también porque tenía exceso de sequedad. Y lo comparábamos con la lana de roca, que en un principio era el material más usado y que querían utilizar, y que también está considerado como un material ecológico, etc. Y veíamos que utilizando la guata de celulosa estábamos entre 10 y 20 grados, sin embargo con la lana de roca oscilaba entre 8 y 16 grados. Luego era mucho más constante utilizar guata de celulosa que la lana de roca. Si cerrábamos el invernadero, ¿qué ocurría? Porque pensamos, hemos hecho un invernadero que por el día acumula, pero por la noche vamos a intentar cerrarlo para que no tenga esas pérdidas. Educar al usuario para que cierre ese invernadero o que coloque algún sistema domótico que me cierre ese invernadero, hay que convencerle también. Y dijimos, la única mejor forma de convencerle es diciéndole, si yo además de colocar esa guata de celulosa y ese invernadero, además por la noche me lo cierras, pasas a tener tu casa entre 18 y 25 grados todo el año. No necesitarás ni calefacción ni aire acondicionado. Luego lo pasamos al programa, una vez como ya tenemos el edificio terminado, estamos ya en proyecto ejecutivo, vamos a hacer una simulación de fluidos para ver realmente cómo es el movimiento de aire. Y ese movimiento de aire, si realmente ese calor me va a pasar al interior, que son las zonas rojas. Y vemos entonces con estos estudios realmente qué temperatura tengo en todo el espacio del edificio,
tanto en longitudinales como transversales, y vamos haciendo cortes para ir viendo realmente qué es lo que tengo. Bueno, este también es un corte, lo que pasa que aquí lo pusimos más bonito con la sección. También tenemos los criterios ambientales, que dentro del criterio ambiental está el tratamiento del suelo, vegetación, agua, microclimas. Tenemos también los criterios sociales, que no podemos olvidar de ellos, que además aquí con el señor Liz ha hablado del transporte, de la densidad que podamos tener, equilibrio de los espacios libres, reciclaje, economía, y unos criterios también culturales, que es, bueno, partes de la historia, del pasado que nos viene, la creación y la visibilidad, ¿vale? Bien, para esta última parte vamos a explicaros un proyecto que ya no es de un edificio, porque estos criterios se tienen que aplicar a una zona geográfica, ¿vale? O a un barrio, o a una ciudad, o a algo que tenga, digamos, más un proyecto urbanístico. Os vamos a presentar un proyecto que hicimos, la verdad es que es la envergadura le llamamos metaciudad, porque se crea desde Lisboa hasta Shenzhen, que está en China, ¿vale? ¿Pones el vídeo? Bien, os lo va a contar Jorge Cerdá, que es uno de los miembros del equipo y que participó en este proyecto que se hizo desde la Universidad Europea de Madrid. Hola, buenas tardes, soy Jorge Cerdá. Este proyecto nace dentro del contexto de cómo China está creciendo y se relaciona con Europa. Entonces, pues esta relación socioeconómica pues, tiene un cierto impacto en las infraestructuras y cómo se están planteando nuevas infraestructuras que comuniquen estas dos áreas. Y en torno a estas nuevas infraestructuras pues, se prevé un crecimiento urbano. Nuestra labor como arquitectos es regular este crecimiento, que no sea de una forma caótica y que a la vez sea de un modo responsable y que los futuros habitantes de esta ciudad pues tengan todas sus necesidades cubiertas. El primer paso, pues como solemos hacer en el estudio cuando trabajamos, es analizar todos esos aspectos que van a afectar a nuestra futura ciudad. Hay factores pues, energéticos,